Nuestra invitada es catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctora en Geografía e Historia, sus líneas de investigación están centradas en la planificación territorial y ha participado en la elaboración de algunos planes de ordenación. Asimismo, es investigadora vinculada al Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente, perteneciente al Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con ella hablamos de territorio y de las alteraciones del mismo por la actividad humana en Canarias. Hoy, en el Tirafondo, Emma Pérez Chacón. Emma Pérez Chacón, buenas noches. Hola, buenas noches. A mí me gustaría, para empezar, hacer un recorrido sobre un poco las leyes que han protegido el territorio o que lo han desprotegido. Empezamos con lo que usted llama los locos años 60, ¿no? Esos años de desarrollo turístico exagerado, ¿no? Que un poco hay cosas muy locas, hay otras planeadas que no se llegan a hacer, pero que estaban previstas. ¿Qué características definen a este periodo? Probablemente salir del hambre. Y cuando se quiere salir del hambre, porque piensa que era una posguerra importante, pues todo lo que te cuenten que te va a hacer vivir mejor, en la escala que sea, es lógico que la gente lo valore y lo quiera. Entonces, en esos años 60, el turismo era percibido como lo que te iba a sacar de pobre. Y en ese sentido, pues no había límites. Y desde luego las islas están llenas de proyectos que si se llegan a haber ejecutado, pues hoy La Graciosa sería un continuo urbano, hasta helipuerto tenía, o Tirma pues también tenía una urbanización y un teleférico para bajar a la Punta de las Arenas a la playa, es decir que o Famara habría estado completamente edificada. Entonces, bueno, vas viendo que no era algo que socialmente se viera de manera negativa, sino que se veía como el que con eso se podría salir a una situación mejor. Te lo digo desde la percepción social, desde los agentes económicos, pues estaba claro que estaba apareciendo una nueva industria, era rentable invertir y cuanto más mejor. Y tampoco había, creo, una cultura del coste ambiental que eso podía suponer, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo esta etapa, esta construcción desaforada, donde incluso se plantea construir en la isla de Lobos, ¿no? Sí, bueno, Lobos también, es que no escapaba ninguna. Entonces, pero con lo que se hizo, ¿qué consecuencias trajo? Es variada, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Maspalomas. Maspalomas era un paraíso, porque además uno de los requisitos que requieren este tipo de operaciones es un paraíso, porque si no, no vas a colocar nada ahí. Y entonces, bueno, pues en Maspalomas la primera etapa, pues lo que quiere es a lo mejor una densidad menor, todo el proyecto que incluía San Agustín. No era un mal proyecto en sentido, al menos de diseño. Lo que ocurre es que luego ya, pues viendo la rentabilidad que eso suponía, pues el incremento es lo que hoy vemos, ¿no? Ese continuo urbano, San Agustín, Playa del Inglés, Maspalomas. Entonces, desde el punto de vista ambiental, ¿qué ha supuesto? Pues dejar solo un decorado, que son unas dunas, pero todo el proceso que permitía vivir a las dunas está colapsado, porque la arena tiene que entrar por un sitio, recorrer otro y salir por otro. Entonces la arena entra por la Playa del Inglés, encuentra una barrera en la terraza del Inglés y ya no llega más Palomas y empezamos a tener un déficit de arena y de vez en cuando pues hay una alarma, cada vez que hay 3 temporales seguidos, Maspalomas se queda sin arena. Entonces, bueno, de alguna manera es un símbolo de dónde podemos llegar, o otro símbolo es Puerto Rico. Es coger un barranco y hormigonarlo hasta la ladera y rebosar por la ladera de al lado hacia Amadores, playas artificiales. Bueno, es un modelo que
de alguna manera podemos pensar colectivamente si eso es lo que queremos o si queremos otro, ¿no? Posteriormente llegan lo que usted también llama los sensatos años 80, ¿no? Que un poco se mira más por la biodiversidad, un poco se respeta el medio ambiente, o por lo menos hay leyes que protegen ese medio ambiente. ¿Sirve como freno a la etapa anterior o simplemente son parches? No, yo creo que esa es una etapa muy bonita que habría que estudiar en detalle en las islas, porque es verdad que se estrenaba democracia y se estrenaba ilusión. Y al mismo tiempo pues empieza una sensibilidad que siempre estuvo, porque cuando te pones a estudiar ves que hay experiencias de querer mejorar ambientalmente desde el siglo XIX, ¿no? Cuando la Sociedad Económica de Amigos del País quiere repoblar el monte Lentiscal porque están desapareciendo los árboles. Es decir, que la conciencia ambiental no es de los 80. Lo que sí es cierto que convergen una serie de cuestiones que hacen posible el que, por un lado, desde la dimensión política exista sensibilidad, en la sociedad también existe sensibilidad, y el resultado, bueno, pues es desde la primera ley de espacios naturales y toda la sucesión posterior que hay de leyes vinculadas al territorio, que lo que van intentando es tener un crecimiento, pero en el que incorpores el coste ambiental que tiene ese crecimiento y cierto control, incluidas pues las directrices turísticas o las directrices de ordenación. Es decir, es toda una cultura en ascenso en la que se va considerando que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio, sino que lo ideal es crecer hasta el umbral que el medio lo puede soportar y la sociedad también lo puede soportar, ¿no? ¿Y qué elementos inciden para que haya esta mayor concienciación medioambiental? Quizá el movimiento ecologista, no sé si también incide en ese momento. Es curioso, yo creo que si hay algún sociólogo cerca debería estudiarlo, porque por un lado tengo la impresión que hay un colectivo de, vamos a llamarlo, personas vinculadas a la naturaleza, de profesiones muy diversas, biólogos, geógrafos, geólogos. En cada isla vas encontrando personas con esa sensibilidad o artistas como César Manrique. Entonces, por un lado tienes un colectivo de profesionales sensibles a eso. Pues yo recuerdo en los 80 hacer campamentos en La Graciosa para pedir que los islotes se protegieran, y eso era un grupo de gente de 30 años, de 20 y pocos, que tenía esa iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado. Por otro lado hay un movimiento ecologista que va fraguándose, y luego yo creo que, y eso fue muy importante, hay una parte política, sin nombrar personas en concreto, sin nombrar partidos, que es sensible a eso y que lo lleva a cabo, ¿no? Y bueno, evidentemente hay personas que son un hito en el desarrollo de esa normativa, como puede ser Faustino García Márquez, o lo fue Carmelo Padrón, o determinadas personas que desde las consejerías. Esa es otra clave también interesante. En ese momento se dotan de profesionales buena parte de las consejerías del Gobierno de Canarias y también la parte técnica de los cabildos. Y ahí entra gente muy buena, gente que estaba preparada y que tiene esa sensibilidad. Entonces yo creo que todo eso se combina y permite que empiezan a hacer una cultura sobre el territorio diferente a la que traíamos de un desarrollismo a ultranza. Y en el año 2013 se crea una nueva legislación, nace una nueva legislación que viene a superar esta maraña de leyes con respecto al territorio que fue creada por el mismo partido que estaba gobernando desde el año 1993. Comentas en una conferencia que cuando algo no interesa en esta época se puede transgredir. ¿Cómo es la legislación de esos años y qué es lo que se puede transgredir? Bueno, yo lo que pienso es que tienes una etapa hasta cuando se promulga lo que se llama el texto refundido, en el que toda la legislación de ámbito territorial y relacionada con los espacios protegidos se unifica en un único documento, y a partir de ahí da la sensación que determinados sectores que necesitan invertir a toda costa y en cualquier lugar, esa parte empieza a molestarle. Al mismo tiempo, es cierto que dentro de lo que es el cuerpo jurídico, puede ser que las cosas se fueran cada vez haciendo más complejas, y yo creo que ahí
ningún técnico del territorio está en contra de que se revise lo que funciona bien y se deje y se revise lo que está mal y se cambie. Entonces se va haciendo una situación en la que sobre todo los actores que necesitan del territorio como elemento de especulación o de inversión, esa legislación empieza a ser molesta. Entonces lo que se empiezan a hacer son cambios puntuales, había un cuerpo legislativo coherente y se empiezan a hacer cambios puntuales. Entonces claro, esos cambios al final lo que va quedando es como yo no estoy con la 14-2014, con las leyes así, porque yo creo que eso complica, ¿no? Pero lo que va quedando es como Frankenstein, quedan trozos de la legislación coherente, pero al irle quitando partes y ir cambiando, pues realmente lo que te va quedando es una maraña que construyen quienes realmente no quieren tener una legislación congruente. Es una maraña construida, dicho de alguna manera. Entonces luego ya pues vienen los salvadores de la patria a ponernos una ley muy ordenada. Finalmente, en el año 2015, la ley actual se plantea la ley del suelo, que se aprueba finalmente en la ley 4/2017 del 13 de julio. Usted ha sido muy crítica con esta norma. ¿Qué supone a su juicio esta ley del suelo que viene a superar, a juicio de los impulsores, la maraña de leyes que ellos mismos habían creado? Bueno, la ley del suelo en realidad yo creo que es la expresión de lo que en este momento determinados sectores muy próximos al poder, porque aunque sea siempre el mismo partido político, probablemente no sean siempre los mismos actores los que están, ¿no? Entonces, ahora, a diferencia de otras épocas en las que a lo mejor en los entornos de los municipios lo que se quería era urbanizar las periferias, ahora en realidad lo que esta ley, bueno, tiene muchas cuestiones y podríamos hablar muchas horas, ¿no? Pero ya que planteas los proyectos de interés, ¿qué significan? Tú tienes una norma, ¿no? Estás jugando al parchís y juegas con unas determinadas reglas. Un proyecto de interés insular o autonómico, ¿qué quiere decir? Que de repente puede venir una propuesta de quien sea, pública o privada, y si tú consigues los votos del cabildo o los votos del gobierno, tu proyecto es declarado de interés. Y a partir de ahí puede realizarse lo que se quiera donde se quiera, porque el ser de interés ya exime del cumplimiento de un planeamiento previo, etc. Esa idea del proyecto de interés es una idea que tiene sentido en la legislación, porque si en un momento dado pues tú tienes que abastecer de agua a una ciudad porque se te estropea un sistema de depuración, pues no puedes estar tramitando los permisos, etc. Entonces tú declaras eso de interés y pones el canal para que la gente beba agua. Pero eso es una cosa, y declarar que un campo de golf sea de interés insular, bueno, pues ya es sustancialmente diferente. Entonces, yo creo que lo que realmente imprime es la posibilidad de la discrecionalidad. Es decir, frente a que tú tengas una secuencia previsible, aquí puedo, aquí no puedo, aquí sí puedo, los proyectos de interés insular o autonómico lo que en realidad son como bombas que pueden caer en cualquier lugar. Que de hecho yo creo que a determinados sectores empresariales les tendrías que preocupar, porque si tú creas una promoción turística en un lugar porque el planeamiento es de una determinada manera y de repente te cambian las reglas y en el barranco de al lado te ponen una infraestructura muy potente, pues realmente lo que tú creaste puede entrar en competencia y nunca podías haber previsto que aquello se iba a crear. Entonces, en ese sentido, realmente ahora esos proyectos, la perspectiva, sobre todo en islas como La Palma o en islas que todavía no han tenido una transformación turística importante, da la sensación que, bueno, pues tú tienes una enorme finca de plataneras que ya no es rentable, ya no tienes subvenciones de la Unión Europea. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con esa finca? El planeamiento no te lo permitiría porque sería suelo rústico de protección agraria. Bueno, pues haces un macroproyecto que supone una gran mejora de la oferta turística, te lo declaran de interés y tú lo pones como una isla en medio de la nada. Eso antes no lo ibas a poder hacer, ahora sí. Entonces, no es tanto una ley pensada para hacer grandes crecimientos o grandes desarrollos urbanos,
como para poder en los momentos que se quiera hacer lo que se quiera. Usted prevé un abandono agrario y unos paisajes de ruina si la ley del suelo sirve para transgredir el territorio. ¿Cree que corremos el riesgo de convertir el paisaje rural en el paisaje que tenemos en la costa, un paisaje bastante, digamos, sometido a presión? El modelo no será urbanizar todo, sino precisamente es uno de los problemas que puede tener ese modelo, la dispersión. Es decir, tú creas un determinado equipamiento en un lugar, luego queda toda una zona contigua que es tierra de nadie. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes en suelo rústico una producción ganadera estabulada y por casualidad te cae al lado un hotel rural de alto standing, pues ¿quién se irá antes, el hotel o la producción ganadera? Es decir, empiezas a no poder competir. O, por ejemplo, piensa que Canarias tiene el suelo rústico más caro de toda España. Si tú eres un agricultor y tú quieres mejorar tu producción y quieres ampliar, tienes serias dificultades simplemente para comprar suelo, porque alguien lo ha ido comprando antes y lo ha ido comprando a un precio muy alto. Entonces, el abandono agrario está con esta ley y sin esta ley. Es un proceso que es genérico y que toda la tendencia es a ubicarse en las ciudades, y si son áreas donde hay litoral, en las ciudades que están en el litoral. Lo que pasa es que frente a esas fuerzas, pues a lo mejor lo que tendríamos que pensar es en incentivos para poder recuperar parte de todo lo que representan nuestros recursos agrarios, que son muchos, que son importantes, que en algún momento nos pueden hacer muchísima falta, porque nunca sabes cómo cambian las cosas, ¿no? En años anteriores, concretamente una noticia de la provincia del año 2007, las constructoras compraron terrenos rústicos que preveían que en un futuro se podrían edificar. No sé si estaban augurando una ley del suelo que vendría 10 años después. Tendría que estudiar el fenómeno. La noticia la conozco y lo que está claro es que eso indica que de manera estratégica se estaba comprando ese suelo rústico. El precio del suelo rústico no sube por casualidad, sube por esas compras masivas. Tú lo que puedes hacer es, tú compras barato y algún día eso se recalificará. Estás haciendo una inversión. Si de repente tienes mucho dinero metido, pues a lo mejor lo que realmente necesitas es que tengas una ley que te permita rentabilizar esa inversión que has hecho. ¿Que exista relación causa-efecto? Habría que trabajarlo más, pero los datos sobre que ese fenómeno se ha producido están ahí. Sí, parece mucha casualidad que ellos compren suelo rústico y 10 años después nazca esta ley del suelo, ¿no? La ley del suelo tampoco es que permita hacer de todo en cualquier sitio. La ley tiene unas normas y la ley sigue, sobre todo porque no puede hacer de otra manera, la legislación estatal, la legislación europea. Es decir, que en ese sentido tampoco es que sea... Pero lo que sí abre es determinadas puertas que antes no estaban. Entonces, esa es la parte que de alguna manera es peligrosa, por no hablar de lo que supone. Hace muy poquito en el periódico un empresario turístico muy significado en esta isla decía que de qué servía haber cambiado la ley del suelo para agilizar los plazos si luego los ayuntamientos tardaban muchísimo en dar los permisos. Entonces, claro, tú dices, si es que lo dijimos antes de que saliera, transfieren a los ayuntamientos una serie de competencias, pero no dan los medios ni humanos ni económicos. Con lo cual, si antes había maraña y las cosas iban lentas, ahora van a ir lentísimas, porque realmente ningún técnico de ningún ayuntamiento va a querer terminar en la cárcel, con lo cual, si es él el que tiene que asumir la responsabilidad y no tiene una oficina técnica en condiciones, va a tardar mucho en generar los documentos o los informes que hagan falta. Si el caos va a venir ahora, o está viniendo. Los proyectos de interés insular y autonómico no están sometidos a protección alguna según la ley del suelo. ¿Hay posibilidad de que de que lo que se haga mal se restaure o eso ya se perdió para el territorio? Depende. Es decir, nosotros hemos visto tirar hoteles en Maspalomas
pero eso es prácticamente un milagro, ¿no? O cuando estaba el helioterápico, que era una ruina. Es decir, por ejemplo, para no pensar siempre que las cosas son negativas, hay veces que la sociedad se organiza y puede mejorar mucho aquellas cosas que ha hecho mal, y yo creo que el proyecto Oasis más Palomas es un buen ejemplo. En los años 80 aquello era una zona muy degradada, tanto la charca como el entorno, y en una convergencia o en una gestión integrada de aquel espacio donde distintos actores se pusieron de acuerdo, pues la realidad de lo que tú ves hoy es mucho mejor de lo que había en los 80, es decir, que realmente existe la posibilidad de mejorar un espacio cuando uno lo hace mal, pero también puedes tener el territorio sembrado de cadáveres. El interés por restaurar o no eso dependerá de lo que la sociedad demande. Lo que sí puede ocurrir también es una cosa muy importante, y es que el beneficio que se ha obtenido al hacer a lo mejor una implantación en el territorio probablemente habrá sido privado, pero la mayor parte luego de las restauraciones, cuando se quiere recuperar algo, son públicas, de tal manera que ahí el coste ambiental o la recuperación, eso sí lo pagamos entre todos. La distribución de los beneficios, eso ya es más dudoso. En este sentido, la ley del suelo se complementa en las islas occidentales con la ley de islas verdes. ¿Augura un desarrollismo turístico en estas islas similar a las islas orientales y centrales, o considera que simplemente es una ley que, como los propios impulsores dicen, fomenta el desarrollo de las islas? Bueno, en realidad la ley no se complementa porque la ley de las Islas Verdes fue anterior. Exactamente. Fue un poco antes, por si acaso esta se estancaba, claro. Vamos a poner aquí. No, pero digamos que van de la mano un poco. Bueno, la filosofía sí puede tener cosas que comparten, ¿no? En su momento la cuestión era, bueno, estas islas tienen unas peculiaridades, bueno, pues su desarrollo turístico tendría también que tener en cuenta esas especificidades. Pero de ahí a que de repente se haga una ley donde ocurre lo mismo, es decir, que bastará una tramitación relativamente sencilla, una evaluación ambiental no muy compleja y tener la posibilidad de que los propios cabildos decidan lo que se realiza sin ningún otro control, pues en el fondo yo creo que es toda una postura de actuación en el territorio neoliberal. Tú ahí tienes pues dos opciones, una opción en la que tengas iniciativas privadas, pero alguna institución que garantice el interés público, o desdibujas lo que es esa institución que puede garantizar el interés público, y entonces serán los intereses privados los que irán en cada momento triunfando. Eso es el puro liberalismo. En una finca que oscile entre 24 y 28 hectáreas, se podría construir un hotel de 400 camas. ¿Eso qué va a suponer? Claro que pueden ser hongos que van saliendo en el territorio en lugares inconexos, sin la infraestructura correspondiente y sin ninguna relación con las preexistencias. Entonces, el modelo, con muchas de las cuestiones que estamos planteando, el suelo rústico, ¿cuál va a ser? Pues la dispersión frente a la contigüedad. Y eso, pues bien a través de los proyectos de interés insular o bien a través de este tipo de cuestiones que a un agricultor le dicen no vas a poder edificar el cuartito de apero hasta el 10% o la casa para el hijo. Pero claro, como no hay escala, o el hotel de 400 camas dependerá del tamaño de tu parcela de partido. Y eso ya lo vivieron en Fuerteventura. En Fuerteventura, en el plan insular, permitieron la edificación de una proporción de la parcela porque se decía que los hijos se tenían que ir fuera y que como consecuencia de eso no podían vivir en sus propias tierras, y al final pues lo que hicieron fue apartamentitos muy pequeños, generaron una dispersión tremenda que a mí esta foto me parece que resume absolutamente todo, ¿no? Es decir, ni el cartero quiere ir, de tal forma que todos los servicios a toda esa edificación dispersa pues realmente los vamos luego, por cierto, que tener que pagar entre todos en buena parte. ¿Considera que el paisaje singulariza un destino turístico y genera cohesión social en la población? Son dos cosas distintas. El paisaje como elemento de cohesión cultural para una sociedad
y otra los paisajes que pueden valorar las personas que nos visitan. Entonces, con respecto a la primera cuestión, hay algunos estudios que nos sorprenderían. Y, por ejemplo, se hizo una encuesta entre alumnos de instituto, por cierto, creo que eran de la zona de Linaga, de esta zona en parte, cuáles eran los paisajes que preferían. Y las personas que son unos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo hicieron a través de fotografías, y para rellenar, pues claro, en las fotos estaba el Roque Nublo, estaban paisajes que tú dirías, bueno, te vinculas a ellos, ¿no? Para rellenar pusieron uno de una urbanización turística donde todo es artificial, o sea, en esa urbanización no hay nada que sea natural. Y eso la pusieron para rellenar. Y los alumnos tenían que elegir, pues fue la que ganó. Es decir, que en un perfil de alumnos de 14, 15 años, el modelo de urbanización turística con playa blanca, cocoteros, es lo que ellos asocian como lo que te tiene de alguna manera que representar como paisaje. Eso yo creo que nos tiene que hacer pensar mucho acerca de cómo estamos organizando nuestra educación a la hora de que nuestros jóvenes valoren los paisajes. No es una cuestión general, pero bueno, son ya generaciones más urbanas donde esos, a lo mejor otro tipo de paisajes no los van a valorar tanto. En cuanto al destino turístico y la calidad de los paisajes, yo creo que los turistas son como nuestras sociedades, ¿no? Son muy diversos. A veces pensamos que el turista es un... Sí, a veces lo estandarizamos, ¿no? Sí, que solo hay un perfil de turista, y yo cada vez me convenzo más que hay muchos perfiles muy diferentes y que cada perfil quiere cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Canarias como destino turístico tiene y ahora mismo le da mucha solvencia? Curiosamente, una de las cosas que buscan sobre todo es seguridad y una buena sanidad y unas buenas condiciones climáticas. A partir de ahí, ya lo demás son cuestiones que tú puedes ofrecer, mejores o peores infraestructuras, pero desde luego, ¿qué te puede diferenciar de cualquier otro que ofrezca lo mismo? El que tengas unos paisajes diferentes, el que tengas realmente elementos culturales que sean importantes y elementos naturales. Canarias tiene una naturaleza que es un regalo, de tal manera que poner eso en valor y ser capaces de ofrecerlo de manera sostenible es importantísimo, porque sí creo que hay todo un sector turístico que valora lo original, lo diferente, el mundo de los volcanes, el mundo de la laurisilva, es que son cuestiones que solo están aquí. Con respecto al turismo, ¿cuál es el impacto en sí que genera en el territorio? Yo creo que hay impactos negativos y también hay impactos positivos, porque es cierto que hay una estructura económica que está sustentándose ahí. Yo creo que el turismo, si quisiéramos que fuera sostenible, tendría que tener una mejor redistribución de la renta y de los beneficios, tendría que socialmente también percibir la gente que está aquí un mayor beneficio, y desde el punto de vista ambiental, que es un poco tu pregunta con respecto al impacto, hay distintos niveles de presión, es decir, el impacto sobre el litoral es alto, sobre todo en costas como la de Gran Canaria, donde una superficie muy grande es ya artificial. Eso desde el punto de vista de la ocupación del suelo, pero no debemos pensar solo que el impacto es la ocupación del suelo. El impacto es también los residuos que produce, el coste de combustible que tú necesitas para depurar agua. Es decir, que a partir de ahí, pues quizás tenemos que empezar a reflexionar cuál es el umbral de turistas que nosotros ambiental, social y económicamente podemos asumir. O sea que propone limitar la llegada de turistas, entiendo yo. Propongo analizar. Se podría propongo mirar, ¿no? analizar las consecuencias que tiene la actividad turística, la positiva y la negativa, insisto, y desde luego abrir un debate sobre la capacidad de carga y sobre los modelos que queremos, ¿no? La capacidad de carga no es una cuestión absoluta. La capacidad de carga
Pues depende, si en este espacio estamos los dos y hay 1 metro, hay comodidad. Si empezamos a meter gente, llega un momento en que nos vamos a sentir incómodos. Entonces, ¿hasta qué nivel de incomodidad queremos asumir? Y luego, sobre todo, a mí me parece preocupante lo que significa desde el punto de vista de los servicios. Es decir, cuánta agua somos capaces de depurar, cómo está la calidad del agua de nuestro mar cercano. ¿Tenemos recursos hídricos suficientes o cada vez necesitamos más el uso de combustible fósil para poder tener agua? Porque realmente del turismo pensamos sobre todo en la ocupación. Dice, bueno, pues total, es un 10% de la isla, pero no es solo la ocupación, es todo lo que conlleva como coste ambiental en general. Y ahí sí me parece que sería bueno que están ya 1 año las elecciones, los partidos políticos metieran en sus programas qué quieren hacer con respecto al territorio y qué quieren hacer con respecto a la capacidad de carga que consideran en cada isla, ¿no? Emma Pérez Chacón, muchas gracias por estar con nosotros en el Tirafondo. Pues nada, gracias a ustedes por tener sensibilidad por todos estos temas. Sí, yo creo que conocemos un poquito más el territorio. Gracias. Nada.